Bien. Quisiera ver el tema del chat. Ahí. Bien. Ya hay 90 y algo, 92 participantes. Bueno, ¿qué tal? Buenas. Espero saber que me están escuchando. Así que la verdad es que es bastante complicado para mí. No es la primera vez que doy un curso online, pero esta sensación de tener nuevos alumnos y no poder ni siquiera dialogar me desespera. Es decir, son mis chiquitos y ni siquiera los conozco. Así que la verdad es que, ay, buenas tardes, profe, qué lindo, algo que por lo menos me conecta con la realidad. Sé que hay personas, ay, sí, ay, qué bonitos, gracias, gracias porque lo necesito saber que están ahí. Gracias, gracias. Necesitamos interaccionar, bien, hola, para poder lograr una construcción, porque esto se trata, gracias chicos, esto se trata de un trabajo práctico. Como ustedes habrán leído, toda la información que ustedes tienen desde este momento, que les van dando con respecto al conocimiento, lo tenemos que incorporar en una dimensión que es una dimensión práctica. Entonces, lo importante acá es que nosotros podamos de alguna forma interaccionar. Cuando les hago una pregunta o piden permiso para poder hablar o para que le pueda sacar el silenciar, o nos escribimos en el chat. Pero es importante que interaccionemos, no se olviden que esto lo tenemos que construir. No importa acá lo que yo sepa, lo que haya leído o lo que no sepa. Acá lo importante es lo que ustedes aprendan. Así que bueno, ahora les voy a compartir pantalla y vamos a trabajar un poco con el trabajo práctico del día de hoy. Bien, espero que ahí se esté viendo bien la presentación de pantalla. Bien, está compartiendo la pantalla, bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el sistema de defensa. En este momento no puedo ver el tema del chat, ya lo voy a ver. Se ve bien, profe. Bien, gracias. Entonces, buenísimo que puedan hablar. Vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte es, tenemos la velocidad de eritrosedimentación globular o BCG. Eso sería lo que nosotros hoy vamos a ver. Vamos a ver mecanismos de defensa, ¿sí? Vamos a tratar de ver 2 dimensiones o 3 de algunas pruebas como para tener un acercamiento a los mecanismos de defensa. Este es un mundo muy grande, chicos, y la verdad es que yo hoy, hace 3 o 4 días que me estoy rompiendo la cabeza para ver cómo en un TP uno puede incentivar para que ustedes puedan tener una aplicación. Esto es tan importante porque, por ejemplo, incluso no voy a dejar de decirlo, la clave para la resolución de esta pandemia será la vacuna, pero sobre todo será que aprendamos cuál es este mecanismo de cuál el COVID está matando personas. Y justamente es por un mecanismo de defensa inespecífico, incontrolado, que todavía no sabemos exactamente cuál mecanismo es y por qué hay personas que tienen más susceptibilidad que otras. Entonces, los mecanismos de defensa o el sistema inmune los podemos clasificar y les cuento, es una forma de clasificación. Espero que no piensen así, no se estructuren. Ustedes traten de abrir su cabeza porque necesitamos de mentes como ustedes que vayan evolucionando y vayan teniendo mayor perspectiva, porque de esa forma vamos a tener más herramientas y más posibilidades para el futuro. Hasta hoy lo que sabemos de alguna forma muy básica es los mecanismos de defensa divididos en inespecíficos y específicos. Y en inespecíficos lo que es la respuesta inmune innata, compuesta por la fagocitosis, la inflamación y la lisis, inespecíficos como son las barreras naturales, anatómicas y fisiológicas. Una barrera natural es, por ejemplo, la piel. El pH de la piel, el pH vaginal, que hace que la bacteria, por ejemplo, y el virus no puedan ingresar, porque inmunidad se trata de mantener
como de sostener un estado, como de defender. Pero nosotros en nuestra cabeza no nos tenemos que poner esto que dice siempre, que es diferenciar lo propio de lo extraño. Esto es más que eso. Esto es mantener una homeostasis con el entorno, ¿sí? Sin que rompa el equilibrio de la homeostasis interna. Es conocer y desconocer lo propio y lo ajeno. Es poder tener la capacidad de responder incluso con células infectadas por tumores. Es eso, es mucho más de lo que nosotros mismos por ahora, en mi cabeza, con mi formación, lo pueda ver. Ojalá que ustedes puedan hacer ese clic y puedan tener las respuestas que nosotros no tenemos. Entonces, y los mecanismos de defensa tenemos los específicos, la respuesta inmune adquirida, celular y humoral. Acá celular serían los linfocitos T y humoral los linfocitos B. Hasta allí vamos. Ahora les doy un cuadrito que es del Genial Abbas que separa la inmunidad innata de la inmunidad adaptativa. Y la adaptativa es la que tiene otros tipos de características, ¿sí? Características más referidas a, por ejemplo, tener memoria. La especificidad de la inmunidad innata es frente a moléculas compartidas por grupos de microbios o moléculas relacionados producidos por células dañadas por el anfitrión. A ver, innata quiere decir que entra una bacteria y por ser bacteria ya es atacada incluso por fagocitos, ¿sí? Por fagocitos o por algunas moléculas las pentraxinas, que están en la superficie celular y se van a unir. Y adaptativa frente a antígenos microbianos y no microbianos, pero esta ya está más específica. La diversidad, la innata, es limitada, codificada en línea germinal. Y la adaptativa tiene una diversidad muy grande. Los receptores se producen por recombinación somática de segmentos génicos. Esto que está escrito en difícil quiere decir que tiene la capacidad de tener un amplio espectro de respuestas y bien específico. La memoria no tiene la innata y la adaptativa sí. La falta de reactividad, lo propio, sí tiene la innata y sí tiene la adaptativa, es decir, que pueden ser autorreactivas, se pueden volver autorreactivos. Y los componentes son las barreras celulares y químicas, como por ejemplo la piel, el epitelio de mucosas, moléculas antimicrobianas, linfocitos en epitelio, anticuerpos secretados en superficies celulares, eso es los mecanismos que tiene la adaptativa. Las proteínas sanguíneas, complemento y otros en la innata, y hay un montón de cosas. Los anticuerpos, por ejemplo, en la adaptativa. Y las células, fagocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos citolíticos naturales, la CK, y los linfocitos por la inmunidad adaptativa. Sí. Bueno, entonces, esta es una forma, de clasificación. Es algo que nosotros tenemos para presentar esto. Entonces, yo quería mostrarle, porque hoy tenemos que ver lo que es la eritrosedimentación. Y quería, digamos, primero que nada mostrarles por qué le mostré este panorama. Porque de alguna forma la eritrosedimentación es una prueba que nos va a mostrar un pantallazo muy grosero de cómo está la inmunidad innata. ¿Y por qué es esto? Entonces, yo lo que les quería desafiar ahora, vamos a jugar un cachito, vayan por el buscador a esta página, infobioquímica.com. Los desafío a que busquen esta página en este momento, por el Google o por el celular, infobioquímica.com. Esta página, cuando ustedes busquen, va a tener en el scroll la interpretación de la información bioquímica. Y cuando busquen en bioquímica clínica, van a poder buscar eritrosedimentación. No sé si me siguen, pero voy a poder ver, porque no puedo ver el chat en este instante. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, alguien que encuentre en bioquímica clínica y busque eritrosedimentación, estaría bueno que me pueda decir qué dice en el resultado de la prueba de eritrosedimentación. ¿Qué dice? ¿Cuál es el fundamento de la eritrosedimentación? Profe, disculpe, pero a mí la página no me anda. No te anda.
pero... A mí tampoco, profe, no abre. Tiene A error. mí tampoco, cargó de entrada y pum, se cayó de repente. Bien. Parece Entonces- que hicimos una especie de... tiramos la página, básicamente, creo. La tiraron, claro, de mi amigo que encima Farestay de Mar del Plata que me va a matar. A ver, dejo de compartir y voy a compartir otra cosa, a ver. Eso es lo que le tendría que salir, ¿lo están viendo? Sí, profe, se ve. Bien, Sí, eso es lo que sí. tiene que salir en la página cuando no la hackeemos y no la volteemos. Tendría que salir esto que es eritrosedimentación. Ahí salen un montón de pruebas. Esa página les va a servir mucho porque cuando ustedes tengan una prueba de laboratorio y necesiten saber qué interpretación tiene, para qué sirve, lo pueden usar. Es una buena ayuda en memoria. No está recontraactualizada, pero sirve. Entonces dice acá, significado clínico. La eritrosedimentación se basa en el fenómeno de sedimentación y agregación de los hematíes. Ustedes tendrían que haber visto el video de la eritrosedimentación. ¿Y qué vieron? Que en una columna se pone sangre y se ve cómo sedimentan los hematíes en una hora. Dice, las proteínas plasmáticas se unen a la superficie de los glóbulos rojos dependiendo de la presencia de disproteinemia en ciertas enfermedades. Las proteínas plasmáticas pueden reducir el potencial Z. Como ustedes vieron en el video, los glóbulos rojos se mantienen en suspensión separados por el potencial Z. ¿Sí? Separados por el potencial Z. Cuando ese potencial Z, por alguna causa, por ejemplo, proteínas de fase aguda, están presentes, ese potencial Z desaparece y los eritrocitos tienden a apilarse, ¿sí? Y sedimentan hasta el fondo. Entonces eso aumenta la velocidad de sedimentación celular. Las enfermedades que causan un aumento de las proteínas de fase aguda, como ocurre en las reacciones inflamatorias, y aquellas asociadas con aumento policlonal o monoclonal de inmunoglobulinas, llevan a un aumento de la eritrosedimentación. Dice en el video de la cátedra que la anemia causa aumento de la eritrosedimentación, pero yo no estoy queriendo ver anemia. ¿Me explico? Yo lo que estoy queriendo ver es que haya algo que disminuya el potencial Z. Tiene que ser una anemia muy marcada para que me baje mucho, para que me aumente mucho, perdón, la eritrosedimentación. Bien, voy a dejar de compartir esta página, voy a volver a compartir la presentación que estábamos viendo. Bien, entonces dice la hipótesis. Perdón. Sí. Entonces, ¡Hay vida! perdón, a ver si entendí bien. Entonces lo que permite ver el estudio sería, ¿cómo se dice? Observar si hay algún fenómeno que es lo que produce que aumente el potencial Z y por eso la velocidad de eritrosedimentación. ¿Eso sería? Sí. Esto sería, hay algo. A ver, la eritrosedimentación tiene cosas que son feas. No es específica, está aumentada y no dice si tengo una infección o si es a bacteria o si es a coronavirus o si es a qué. Pero lo que tiene de bueno es que es muy sensible a efectos inflamatorios. Cuando hay inflamación, la eritrosedimentación, por ejemplo, aumenta. Cuando hay un tumor, la eritrosedimentación aumenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay proteínas en el medio, cuando hay un mieloma, aumenta. Hay proteínas en el medio que hacen que el potencial Z disminuya y los eritrocitos se vayan apilando y sedimentan más rápido. Ahora, a ver, acá estaba la definición de infobioquímica. Esto sería cómo se pone técnicamente la sangre. Tenían otra que es más clásica, están estas, y les cuento que también hay automatizadas, pero el método de referencia sigue siendo Western Green. Entonces, cuando a mí me dice esta distancia en una hora, si está aumentada, quiere decir que hay presencia de algo que me está generando el aumento, y ese algo probablemente sean proteínas de fase aguda. Entonces, volviendo a esto, nosotros estaríamos viendo a ver si hay algo, acá la respuesta innata, que hace que esté aumentada la eritrosedimentación. Y seguimos viendo acá, habían barreras, ¿sí? Y estaban los fagocitos, y algo está pasando que la inmunidad innata está moviéndose.
Y acá está lo que vos me preguntabas, no me acuerdo el nombre, digamos, no lo sé tu nombre, lamento no poder verles la cara porque me encanta conocerlos, pero acá tengo una figura que me encantó y que dice componentes locales y sistémicos del proceso inflamatorio. Por ejemplo, el proceso inflamatorio que aumente la eritrosedimentación o BCG, velocidad de sedimentación globular. Acá está hablando de macrófagos, de linfocitos T, de mastocitos, que producen, por ejemplo, ante la aparición de una bacteria o de un virus, incrementan la velocidad, la permeabilidad vascular por quininas, prostaglandinas, histamina, ¿sí? La activación del endotelio por factor de necrosis tumoral, interleuquina 1B, es decir, que las células se ven. ¿Ustedes qué les parece? ¿Que las células conversan? No, chicos, las células no conversan. No seamos tan simplistas. Las células tienen mecanismos, ¿sí?, que generan determinadas, ¿cómo se comunican? Y cuando aparece una bacteria y ven que hay una bacteria y no lo hacen así con las manos, sino que tienen un receptor, hay mecanismos internos y expulsan determinados mediadores que se comunican entre ellos. Esos mediadores, y por ejemplo que provocan, que llaman a otros neutrófilos, que llaman a otras células a la fiesta porque hay inflamación y hay que defenderse, provocan que se secreten interleuquinas, por ejemplo la 1 y la 6, que generan, por ejemplo, fiebre, y en este caso el hígado que produzca proteínas de fase aguda, que dentro de ellas está la proteína C reactiva, y cuantitativamente el fibrinógeno, que aumenta mucho, y es el que más afecta al potencial Z de los eritrocitos, y por eso se ve un fenómeno de aumento de la eritrosedimentación. Yo lo que estoy viendo indirectamente es que acá está pasando todo esto. También sucede, por ejemplo, cuando hay inmunoglobulinas en los mielomas, que ustedes saben que son cánceres que producen mucha cantidad de inmunoglobulinas y también bajan. Otros tumores que también los linfocitos T citotóxicos no alcanzan a barrer el tumor sigue creciendo y produce interleuquinas y mensajeros de la inflamación que terminan recayendo y aumenta la eritrosedimentación. Algo autorreferencial, en algún momento me apareció una imagen, es un quiste, no importa, pero yo lo primero que me hago es corriendo al laboratorio a hacerme un eritro, porque el eritro es inespecífica, pero es muy sensible, es muy sensible. No sé quién me preguntó, ¿está claro para qué sirve la eritrosedimentación? Sí, profe, gracias. ¿Está? Bueno, entonces, es algo inespecífico, no me dice qué tipo de patología es, pero es muy sensible para lo que son las inflamaciones, para lo que son, por ejemplo, lo que yo les decía recién, algunos procesos tumorales, ¿sí? Todo lo que hace que el sistema inmune se ponga en alerta y genera mecanismos que pueden ser detectados por el hígado y producir proteínas de fase aguda. ¿Bien? Bueno, entonces, nosotros acá les contaba cómo se hacía, le dije que también había automatizado, en general tarda 1 hora en leerse. Y ojo con los últimos 10 minutos porque ahí es donde cambia. Hay procesos automatizados que están en relación a esto, pero siempre cuando a nosotros nos dice que la eritrosedimentación tiene un tiempo de la normalidad, ¿cuánto es lo normal para una mujer? A ver, cuéntenme. ¿Cuánto es lo normal? Por hora. ¿Cuánto? 20 milímetros por hora. Hasta 20 milímetros por hora, ¿sí? En una mujer. ¿Y en un hombre? Hasta 15 milímetros. 15. Hasta 15. Acá arriba, no sé si alcanzan a ver mi cursor, acá arriba, donde nosotros tenemos, ¿ven la flechita? ¿Pueden ver mi cursor? Sí, profe. Bien, entonces ahí es donde se cuenta los milímetros, y eso quiere decir que está aumentada. En general, digamos, da 5, 10 como mucho, pero hasta 20 en mujeres. ¿Por qué en mujeres? Porque, por ejemplo, en el periodo menstrual hay variaciones, y la inflamación que se produce en el periodo menstrual es detectado por la eritrosedimentación. Entonces hay un pequeño aumento. Entonces en mujeres es hasta 20, ¿se entiende? Y en hombres hasta 15, bien, y es una manera de que yo mire, sense, lo que es la eritrosedimentación. Entonces dice, velocidad de sedimentación globular, eritrosedimentación, hipótesis.
lectura primera hora. ¿Cuánto podría ser la lectura de primera hora? Puede ser 5 milímetros. La segunda hora que está acá, antes se usaba la segunda hora de lectura, pero ahora la verdad es que se usa la primera hora de lectura y se corta ahí. Ya no se usa más la segunda hora de lectura, pero era como para seguir viendo cuánto aumentaba la velocidad de eritrosedimentación. Resultado obtenido, por ejemplo, podemos poner un caso que sea 5 milímetros y podemos poner otro caso que sea 30 milímetros, 40 milímetros, por ejemplo, la gente que está teniendo fiebre en este momento, si uno le hace una eritrosedimentación en un cuadro como los que estamos viendo en este momento, y están en 30, 40, porque esas personas tienen fiebre. ¿Me explico? Y están con un proceso inflamatorio. Y no solamente que el cerebro se entera que hay un proceso inflamatorio, como les mostré, y tiene fiebre por la interleuquina 1 y la interleuquina 6, ¿sí? Sino que también el hígado hay un proceso de proteínas de fase aguda, y la PCR, que es la más conocida y la que ustedes van a escuchar mucho tiempo, y cuantitativamente, en cantidad, es el fibrinógeno. Bueno, entonces, ahora vamos a las preguntas. Yo voy a tratar, si ustedes pueden, con sus palabras, a ver si alguien se anima a definir eritrosedimentación. Cri, difícil. ¿Alguien se anima? Cantidad de sedimentación globular. Bien, con tus palabras. Puede ser como qué tan rápido caen o decantan los glóbulos. Perfecto, digamos, que se hace en relación a una hora y eso me da la velocidad, como es la velocidad de los autos, pero la velocidad de sedimentación. Perfecto, cómo decantan. Bien, se forman en pilas de monedas y se van para abajo. De acuerdo al potencial Z, más o menos. Y se señalen los valores normales en hombres y mujeres, que ya lo vimos. ¿Cuál es el fundamento fisiológico de estos resultados? Creo que ya lo vimos, pero si hay alguien que quiere preguntar algo es el momento. Bien, y después dice, ¿qué tipos de factores pueden modificar las lecturas y por qué? Bueno, acá hay factores que pueden modificar. Por ejemplo, como decíamos, una anemia, yo no estoy mirando la eritrosedimentación para ver si está aumentada por anemia. La anemia tiene que ser muy marcada para que me modifique la eritrosedimentación, pero puede pasar. Otras cosas son cosas técnicas que pueden cambiar la eritrosedimentación. Por ejemplo, que en vez de poner la pipeta así, la ponga un poco torcida y eso va a aumentar. Las vibraciones y el tiempo. Si yo mido la eritrosedimentación antes de la hora, en un método Western Green del tradicional, probablemente tenga un valor acortado y es por un problema técnico. ¿Sí? Bien, ¿cuál es su valor diagnóstico? Dijimos que valor no dice que es diagnóstico de, pero sí es un valor muy importante para ver la normalidad y la inflamación. Dice, ¿y cuál es su relación con el sistema de defensa? A ver con sus palabras, a ver si hay alguien que me pueda ayudar con sus palabras para decirme cuál es la relación con el sistema de defensa. ¿Qué vimos? ¿Con qué se relacionaba? ¿Con qué tipo de inmunidad? Con inmunidad innata. Perfecto, muy bien. Entonces, por lo menos hoy vimos que ustedes no han visto ningún teórico de defensa, pero ven hoy que hay una prueba de laboratorio que me ayuda a identificar si hay algo de inflamación y está relacionado con la inmunidad innata. Soy feliz, carita feliz. Bien, ¿y varía su resultado a lo largo del ciclo vital? ¿Esto lo saben? ¿Alguien tiene esta respuesta? Profe, lo que mostraban los resultados que habían hecho los chicos de la eritrosedimentación era que de niño a adulto aumentaba la eritrosedimentación, pero cuando el adulto se hace adulto mayor, o sea, un anciano, ¿sigue aumentando también? Yo no tengo la eritrosedimentación aumentada, no. Claro, no, está perfecto. Es decir, los niños, digamos, tienen como las eritros tienden a estar en 5, ¿sí? Y a medida que va aumentando, pero solamente el adulto mayor tiene por ahí más de 20, pero tampoco crean que tiene 40, 50, ¿sí? Sino que tiende a tener entre 15 y 20. ¿Me explico? ¿Se entiende?
Es como Sí, que profe. la ansiedad es como que queda un poco aumentada normalmente en la normalidad, que es normal, ¿no? Pero son los valores en sujetos sanos, que es un poquito más alta, ¿sí? Y en los niños un poquito más baja que en el adulto. En adolescente ya tiene el mismo valor que en el adulto. Bien, la diferencia fundamental está... ¿Sí? ¿Escucho? ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué se produce eso? Porque hay más factores de fase aguda normalmente. La inmunidad va madurando, ¿sí? Es óptima en la edad adulta, ¿sí? En adolescencia adulta es óptima la inmunidad. Y después ya hay descalabros. Es decir, no se olviden que esto es un sistema de homeostasis, la palabra de fisiología. Es un equilibrio que se tiene que mantener, ¿sí? Cuando somos chicos, el sistema inmune es inmaduro, y cuando somos grandes, el sistema inmune no tiene todos los controles y todos los equilibrios que tiene cuando tenemos los mecanismos completos en la edad adulta, con un sistema inmune maduro. ¿Bien? Profe, le hago una última pregunta, perdón. Sí. Creo que no la escuché. Cuando habló de aquellos factores que modifican las lecturas, ¿cuáles serían? Factores técnicos, como yo te decía recién, o que, por ejemplo, esté mal diluida la muestra, porque la muestra esta, ¿qué muestra es? Es sangre con anticoagulante, no es sangre entera que se va a coagular, es sangre con anticoagulante para poder ponerla en esta, entonces, concitratada o sangre con anticoagulante. Entonces, tiene que estar bien anticoagulada, tiene que estar derechita, tiene técnicamente que estar todo bien. Y no tienen que haber vibraciones también en la mesada, tiene cuestiones técnicas, ¿sí? Y también otra, porque dice qué factores pueden modificar las lecturas, ¿sí? Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, no, de nada. Vamos con grupos sanguíneos y factor RH. ¿Qué tendrá que ver, digamos, esto es como hablar de otra cosa, saltamos a otro capítulo, ¿qué tendrá que ver grupos sanguíneos? La verdad, qué genios. Es decir, yo digo, cuando digo grupo sanguíneo, pareciera que es otro tema, pero en realidad lo que vamos a abordar es la parte de la inmunidad que nosotros habíamos visto acá, específica, respuesta inmune adquirida, celular humoral. Entonces, de alguna manera, para abordar el tema anticuerpos, que quizás es el primer abordaje formal de anticuerpos que tienen ustedes en fisiología, vamos a ver el ejemplo de los sistemas ABO, sistemas de grupos sanguíneos y factor RH. Entonces, calculo que ustedes, si hacemos un paneo, la mayoría, vamos a tener una mayoría de 0 negativos, algunos A, después vendrán los AB y después, digamos, los 0 negativos. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos y ustedes vieron en el video de cómo se hacen los grupos sanguíneos. En 1901, un sistema que se llama Carl Steiner descubrió que los antígenos. ¿Y qué es antígeno? A ver, alguien que me defina antígeno. Alguien que leyó un poquito más. ¿Qué es antígeno? ¿Nadie? ¿Cri-cri? Es una sustancia extraña para el cuerpo. Es una sustancia extraña para el cuerpo. ¿Qué más? Puede disparar una respuesta inmune. Ese me gustó más. Ese me gustó más, porque a veces un antígeno puede ser algo propio, no sé cómo será tu nombre, el nombre a Micaela, pero bueno, es algo que genera una respuesta inmune. Entonces, lo que genera una respuesta es un antígeno, quiere decir que es antigénico. Antigénico quiere decir que le da ganas al cuerpo a responder contra eso, y puede ser propio también. Pero ustedes acá ven que tienen antígeno, el antígeno A, el antígeno B, el antígeno A es rosadito, el antígeno B es celeste, el antígeno H no está, pero pueden dar combinaciones antigénicas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros nacemos, nosotros tenemos los grupos sanguíneos, es decir, heredados, coheredados, porque tiene codominancia de la mamá y el papá. ¿Bien? Entonces, yo voy a ser grupo A, yo soy A, por ejemplo. Entonces, tengo un antígeno de estos. Bien, ¿qué sucede?
Acá están los distintos genotipos y fenotipos de los anticuerpos. ¿Qué pasa? Si yo tengo un genotipo AA y A1 con fenotipos, ustedes ya saben que es cómo se expresa. A1, tengo anticuerpos anti-B. ¿Cuando nazco? No. Cuando nazco, no. Esto será unos meses después, porque yo no nazco con estos anticuerpos. Pacheco Marina. No nazco con estos anticuerpos, nazco con el antígeno. Pero se ve que al cuerpo, por alguna causa, se le da por generar anticuerpos contra lo que no tiene. Porque no lo tiene el B. Pero de golpe, ¿ves? Yo nazco con antígeno A. Esta soy yo. Pero a mi cuerpo después, a los 6 meses, más o menos 7 meses, se le da por generar anticuerpos contra este. Resulta que este no lo conozco, pero tengo anticuerpos anti-B. Ahora, y acá viene la pregunta. Digamos, no tengo chocolates acá para darles, pero viene la pregunta. Entonces, si yo no vi al B, no vi al antígeno, ¿por qué generó anticuerpos anti-B? Y una pregunta más, ¿los anticuerpos se generan o los tenía? A ver, alguien que me pueda responder esta pregunta. ¿Puede ser que la información esté codificada en el gen? ¿En qué gen? Del que se formó, por ejemplo, el grupo A. O sea, el gameto que se formó. ¿Hay algo bueno de lo que dijiste, Jonathan? Sí. Bien, encontré a uno. Bien, hay algo bueno de lo que dijiste. Hay algo que ya estaba codificado. Acá hay un tema que les quiero contar. No la podemos hacer tan interactiva porque... pero yo les quiero contar que los anticuerpos, uno tiende a pensar que entra un antígeno y ante eso viene un linfocito y genera anticuerpos contra ese antígeno. Bueno, lamento sacarles, digamos, lo romántico. En realidad los anticuerpos teníamos codificados, después veremos splicing alternativo y un montón de cosas, teníamos ya nosotros un montón de posibilidades de anticuerpos en nuestro sistema inmune cuando somos bebés y aparece, digamos, y en este momento cuando eso se llaman linfocitos T o linfocitos Grenade, en el momento en que tienen el primer encuentro en un ganglio linfático, eso genera un montón de anticuerpos más. Es como mucho, yo sé lo que les estoy contando, pero lo que les quiero contar es que de golpe yo tengo el grupo A, o grupo B, o grupo AB, y fenotípicamente expreso eso. Pero genero anticuerpos del grupo este que no tengo. Eso, difícil, digamos, se llaman anticuerpos naturales. Porque yo no vi al antígeno B, yo generé para el antígeno B. Características generales de los anticuerpos ABO. Tienen alta importancia clínica, normalmente aparecen anticuerpos naturales en los individuos que no aportan el antígeno en sus eritrocitos. Le dije, yo soy A, tengo anti-B. ¿Sí? Se usan de forma habitual para la determinación de los grupos sanguíneos, grupo reverso. Es decir, que si yo separara el plasma, mi plasma, ¿sí? ¿Qué encontraría? Anticuerpos anti-B, porque yo soy A. Si yo fuera B, tendría anticuerpos anti-A. Son aglutininas frías, usualmente de clase IgM. Ustedes saben que hay diferentes tipos de anticuerpos, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Estos son de tipo IgM, son pentaméricos. El otro día me habían mostrado algo re divertido. Son pentaméricos, es decir, que tienen como 5 puntas, ¿sí? Y son fríos porque a temperatura ambiente reaccionan bien, por eso se llaman fríos. Activan el complemento y causan una hemólisis cuando son activos a 37 grados. Es decir, aglutinan en frío, pero producen hemólisis a 37. ¿Qué pasaría entonces si yo le pongo un grupo? Sí. Yo le iba a preguntar, justamente hablando de estos anticuerpos,
que por qué actualmente se están pidiendo análisis para determinar COVID a partir de los IgM e IgG. Bueno, nos pegamos un salto cuántico. ¿Cómo es tu nombre? Agustina. 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 Bien. Resulta que los anticuerpos son de diferentes clases, ¿no? Hay anticuerpos que son de clase IgM, IgG, IgA, IgD e IgE, ¿sí? En general, cuando uno quiere ver la respuesta inmune contra un antígeno, lo que busca es anticuerpos de clase IgM e IgG. COVID, digamos, es lo que hago, digamos, hace 6 meses, estoy acá en el laboratorio, me ven con guardapolvo, estaba informando COVID, soy del equipo de diagnóstico. En realidad tienen diferencias especiales con la mayoría, pero en general cuando uno quiere ver si una persona tuvo contacto con el antígeno coronavirus o SARS-CoV-2, ¿qué hace? Busca la respuesta inmune, los anticuerpos. No el virus, ¿sí? Los anticuerpos. Y son de tipo IgG y IgM lo que se están buscando. ¿Está bien, Agustina? Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, entonces, activan el complemento, que el complemento es otra parte de la inmunidad innata, que se activa cuando hay Bárdova. Son proteínas que forman complejos y que sirven para muchas cosas, opsonizar, marcar, ya lo veremos más adelante. Bien, y características generales. Recién vimos que el sistema ABO, si yo soy A, genero anticuerpos anti-B, y si soy B, genero anticuerpos anti-A. Naturalmente, lo vieron ahí, creo que en el texto dice que es casi siempre por reconocimiento del GAL, que es el sistema digestivo, que como que identifica a los otros lúcidos y como que genera contra esos los anticuerpos. Se cree que una de las teorías es por eso. Pero vamos a hablar del sistema RH, porque por ejemplo yo soy ARH positiva. El sistema RH es otra característica que tienen los glóbulos rojos, se descubrió también por la Steiner, por Wayne la Steiner. Después del ABO, tiene la mayor importancia clínica. El anti-RH causa reacción transfusional hemolítica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es decir, yo le dije que justo cuando estaba por hablar si a mí me pasan sangre, por ejemplo, glóbulos rojos, se equivocan y me pasan glóbulos rojos B y yo soy A, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber una respuesta inmune. ¿Va a haber lisis eritrocítica? Claro, porque yo tengo anticuerpos, esos anticuerpos se van a fijar y va a accionar la respuesta inmune. Muy bien. Pero el anticuerpo anti-RH también causa reacción transfusional hemolítica, pero no son anticuerpos naturales. No los voy a generar naturalmente como genero el anti-A y el anti-B. ¿Sí? Y si soy 0, genero anti-A y anti-B. Y si soy AB, no genero ningún anticuerpo. ¿Está? Estos, dice, incompatibilidad madre-hijo, enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Se han descrito hasta 52 antígenos. Antígeno D define condición de positivo. Otros antígenos C, D, E, estos son los antígenos, pero lo miramos con un suero en el tubo, como lo vieron en el video, que dice anti-D. No dice anti-A y anti-B como el ABO, dice anti-D. Pero los antígenos que mire es el C chiquita, el E chiquita y el D. Entonces el antígeno D en realidad no es un antígeno, es un mosaico antigénico, determinado por diferentes epitopes. Los anticuerpos anti-RH son inmunes por su origen, no naturales. Es decir, que yo me voy a sensibilizar si tengo contacto con el RH. ¿Y de qué forma me puedo sensibilizar? ¿Cómo se les ocurre que me puedo sensibilizar? Teniendo contacto con el RH. Muy bien. Que no tenemos. Muy bien. ¿Y cómo podría tener contacto con sangre de otra persona? Por una transfusión sanguínea, puede ser. Con una transfusión, ¿y de qué otra forma? En el parto. En el parto o en el embarazo, pues quizás en yo, la última parte. Claro. ¿Transmisión sexual? ¿Eh? No. ¿Transmisión sexual también? No.
La verdad que habría que darle para transmitir, no. En realidad es por el embarazo y por transfusión, ¿sí? Que yo la primera vez no voy a estar preparado porque mis linfocitos Naive no van a estar con una gran carga de anticuerpos, van a andar por ahí y se van a encontrar con esto, ¿sí? Clase IgG, otro día les voy a contar de la selección clonal porque me parece que hoy no da. Pero bueno, y estos no son IgM, les conté que los anticuerpos naturales contra el A y anti-B son de clase IgM, son fríos, son pentaméricos, son grandes. Estos anticuerpos son de clase IgG, usualmente IG1 y IG3, en general incompletos se llaman, y pocas veces fijan complemento, y aparecen en individuos D negativos y en D parciales, es decir, en RH negativos, ¿sí? RH negativos. Entonces, acá tenemos grupos sanguíneos. Vamos a ampliar nuestro panorama. Estábamos viendo el grupo ABO, el RH, y este paper es re viejo, pero a mí me gusta mucho, entonces lo traje, y tenemos ABO, tiene el RH que tiene en realidad 28 antígenos, acá tiene 4, el A, el B, el AB y el 0, y genera anticuerpos naturales. El MSS y el Lewis también generan anticuerpos naturales, es decir, que si yo no tengo Lewis, voy a generar anti-Lewis. Pero, por ejemplo, hay otros grupos sanguíneos como el KEL, el DAFI, el KIT, el Luteran, el Diego, que si yo solamente genero anticuerpos cuando no los tengo o cuando me transfunden sangre, por ejemplo, con una persona que tenga KIT y yo no tengo KIT, ¿sí? Hay pocos grupos sanguíneos que generan anticuerpos naturales. Estos son entonces el ABO, el Lewis, ¿sí? Esto es importante solamente para saber lo que es un anticuerpo natural, no para que se los aprendan de memoria, pero para saber que los sistemas de grupos sanguíneos son amplios. Entonces, cuando uno va a hacer una transfusión, tiene que comparar y compatibilizar los glóbulos rojos del receptor, los glóbulos rojos, perdón, del donante, con el suero del receptor para ver si el receptor tiene anticuerpos contra estos glóbulos rojos que va a recibir. Porque si llega a tener anticuerpos, ¿sí? Me va a romper esos glóbulos rojos que va a recibir. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces se hacen pruebas de laboratorio para ver que esto no suceda, que no haya anticuerpos en el receptor que rompa los glóbulos rojos del donante. ¿Sí? Bien. Entonces, estamos hablando de una aplicación como primera aproximación de anticuerpos, con un ejemplo práctico que son grupos sanguíneos. Entonces dice, ¿qué contiene el frasco denominado suero anti-A, anti-B y anti-D? ¿Qué contiene? ¿Quién me contesta esto? Anticuerpos. Para estos antígenos. Anticuerpos, el anti-A contra el A, el anti-B contra B, anticuerpos, ¿sí? Y que se van a unir al antígeno que está en la superficie del glóbulo rojo, y se va a ver aglutinación. ¿Y por qué se denomina anti-D para determinar el factor RH? Lo dijimos recién. Era un grupo de antígenos, ¿se acuerdan? Era un mosaico antigénico. Era un mosaico antigénico, muy bien, muy bien. ¿Qué fenómeno observa al mezclar los sueros con la sangre correspondiente a ese grupo sanguíneo? ¿Cómo se llama la reacción? Muy bien. ¿Y cómo se denominaría ese tipo de prueba? ¿Específica? Directa. Sí, es una prueba directa, claro, y claro, porque uno directamente une el anticuerpo con la, digamos, estoy buscando el antígeno, ¿sí? Si busco el anticuerpo es indirecta. Perfecto. ¿Conoce otros sistemas de grupos sanguíneos de factores distintos de los citados? Y ahí estaba la lista, la filmina que les mostré recién. Filmina, qué antigua, ahí se me ve la edad. A ver, bueno. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Acá está lo que hablábamos de las aglutininas del sistema ABO, hay cambio en el ciclo vital. Dice, inmediatamente después del nacimiento, la cantidad de aglutininas en el plasma es casi nula. 2 a 8 meses después del nacimiento y lactante empieza a producir aglutininas anti-A o anti-B. Se suele alcanzar el título máximo de 8 a 10 años de edad, que declina de forma gradual a lo largo de los años.
Las aglutininas son inmunoglobulinas producidas por las mismas células que producen los anticuerpos frente a otros antígenos. Es decir, que las aglutininas son inmunoglobulinas. Lo que pasa que estas son de tipo fría y son IgM, ¿sí? Dice, la mayor parte de ellas son IgG, inmunoglobulinas que se sintetizan ante el contacto del organismo con los componentes glucídicos de los antígenos de membrana. Bien. A y B, glucosamina, galactosa o galactosamina, fucosa en pequeñas cantidades presentes en los alimentos y microorganismos del tracto digestivo. Es decir, que se confunde el cuerpo con esos determinantes que eran glucosaminas. ¿Se acuerdan que yo les mostré la estructura del antígeno B, el antígeno A? Y se confunden con estas pequeñas cantidades de glucosamina, galactosa, galactosamina, fructosa, presentes en pequeñas cantidades en el alimento, y se supone que nos sensibilizamos por eso. Y entonces por eso se generan anticuerpos naturales, es decir, anticuerpos que están presentes aunque nosotros no hayamos tenido contacto con ese antígeno específico. Y acá está la incompatibilidad de RH, ¿sí? En el embarazo hay un bebé positivo y una mamá negativa. La sangre del bebé no se mezcla con sangre materna. Pero en el último, en la parte en la parte del parto o en la última parte del embarazo, puede llegar a pasar. Y la madre queda sensibilizada, ¿sí? Conoce a este anti-RH o anti-D y genera anticuerpos. En el primer embarazo puede que no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero sensibiliza a la madre. El problema es que si la mamá vuelve a quedar embarazada de un bebé RH positiva y la mamá es RH negativa, puede llegar a atacar con anticuerpos que, ¿de qué tipo van a ser si son anti-D? RH negativo. Van a ser anticuerpos, es decir, la mamá es RH negativo. ¿De qué tipo van a ser los anticuerpos si son anti-D? Dijimos que los anti-A... RH positivo, perdón. Sí, no, lo que van a hacer es tipo IgG. IgG 1 o 3. 1 o 3. ¿Pero qué tiene la IgG que no tiene la IgM? Puede atravesar la placenta. Perfecto. Atraviesa la placenta. Atraviesa la placenta. Entonces, en el caso del anti-RH, es más fácil, digamos, que atraviese la placenta porque es de tipo IgG. Entonces se produce el problema con el recién nacido, ¿sí? Y la enfermedad, digamos, de incompatibilidad de RH, que ustedes saben que se controla con una prueba de Coombs, que es una prueba de Coombs directa e indirecta, parecida a esto de meter los glóbulos rojos con el anticuerpo, para ver si la madre tiene estos anticuerpos anti-RH positivo, ¿sí? Y entonces con esa prueba después también se le pone una gamma globulina humana para que la madre no genere estos anticuerpos y le haga daño al bebé en futuros partos, en futuros embarazos. Preguntas, vamos a ver. Sí. Yo tengo una duda. Si la vacuna anti-D es una inmunoglobulina G y puede atravesar la placenta, ¿por qué no va contra los eritrocitos del feto entonces? No, porque es una muy buena pregunta, me la hice por años. Porque lo que se le da a la madre no es inmunoglobulina G contra los glóbulos rojos del hijo. Lo que se le da es gamma globulina hiperinmune. Esa gamma globulina hiperinmune hace que la madre no responda. Cuando nosotros nos dan una cantidad muy grande de gamma globulina hiperinmune, tendemos a no producir anticuerpos. Entonces la desensibilizan en ese momento a la madre y en general no responde. ¿Sí? Gracias. Bien. ¿Cómo es el proceso de síntesis de estos anticuerpos anti-A o anti-B? ¿Sí? Dijimos que eran anticuerpos naturales que se generan, ahí vimos en la síntesis. ¿Qué tipo de IgG son entonces los anti-A y los anti-B? IgM. IgM. ¿Qué implicancias fisiológicas tiene? Y bueno, que no atraviesan placenta, ¿sí? Que es más difícil que puede haber, pero mucho más difícil que haya una incompatibilidad madre-hijo. Solamente en el parto puede haber algo de intercambio. ¿Los anticuerpos anti-D también se originan por el contacto con alimentos o microorganismos? Sí. ¿No es lo que dijo usted hace un ratito? Los anticuerpos anti-D
por cómo era la única forma que yo lo generaba. Con el contacto. Con el contacto. Entonces, claro, no se genera con el contacto con alimentos con microorganismos, no. El anti-D solamente si yo recibo una transfusión o tengo un bebé RH positivo y quedó sensibilizada. ¿Por qué los anticuerpos maternos anti-A o anti-B no son tan peligrosos para el feto como la presencia de anticuerpos anti-D? Porque IgG puede atravesar la placenta y Muy los bien. que presentan IgM no lo hacen. No lo hacen porque son muy grandes y no pueden atravesar la barrera placentaria. Profe, igual se le puede agregar el tema de la memoria inmunológica en el hecho de la intensidad de la reacción, que IgM es como más una respuesta aguda y IgG es como más una respuesta de memoria, y tienen otras implicancias en el grado de afección. Mezclamos, ¿le puede agregar digamos, eso? Sí, nos fuimos digamos, es como que fue mucho lo que dijiste y hay errores de concepto. En realidad, está bueno que vayas integrando, no te quiero, todo lo contrario, me encanta, es más, me encanta cuando me pelean y me dicen, no, yo no opino así, mejor todavía, me divierte mucho más. Pero lo que yo quiero decirte es, no siempre pienses que la IgM en general es una respuesta aguda, ¿sí? Es la primera que responde, sí, pero por ejemplo ahora con COVID se nos cayó todo al piso eso, y hay veces que la IgM aparece ¿cómo se llama? Cuando aparece de vuelta el bicho, como por ejemplo con citomégalo, no es que es una sola vez. Así que IgM en general es la que aparece primero y es en la respuesta aguda. La IgG aparece después de los 15 días y no siempre es la respuesta, porque puede ser una respuesta secundaria mediada de anticuerpos. Es muy amplio lo que hay que conocer de anticuerpos como para hablar tan simplificadamente, ¿sí? Me explico, no sé quién me habló, pero es como que es mucho, y la tolerancia y la memoria son como eventos mucho más complejos, ¿sí? Y que aparecen sí, pero después de mucho tiempo y de una sensibilización. Yo lo que les quería comentar es que no piensen que porque aparece un antígeno se va a generar un anticuerpo. Los anticuerpos estaban, ¿sí? Y hay linfocitos naive que nunca reaccionaron, que andan dando vuelta, y por ahí se encuentran con el antígeno que pega. Pero no es tan simple, porque a veces necesitamos que ese antígeno sea presentado por una célula presentadora de antígeno, y lo que reconocen son pequeños, muy pequeños péptidos. Entonces a veces nosotros lo hacemos como con dibujitos de triangulitos donde encajan las cosas, pero en realidad son simplificaciones muy grandes, y yo no quiero que ustedes se queden con simplificaciones. Y lo que dije al principio, apuesto porque ustedes puedan expandir y puedan pensar mucho más que nosotros, que no hemos podido resolver todas estas cuestiones. No sé si respondí. Sí, profe. Gracias. Una consulta. Sí. En la última no escuché bien, ¿es porque los anti-A y anti-B son IgM? ¿Era eso? Los anti-VAS y los anti-B son IgM. Gracias. Bien. Vamos con la transfusión. Algo estuvimos hablando de la transfusión. Es importante, ¿no?, que el sistema ABO, porque, digamos, no podemos pasar ABO incompatible. Una persona que es ¿a quién le puede transfundir? A ver, ¿de quién puede recibir sangre una persona que es A? A positivo, a ver. De A y de 0. De A de 0, muy bien. ¿Y el RH? Según el RH que tenga. Bien. En general, si yo soy A positivo, voy a preferir recibir isogrupo. A positivo. ¿Por qué se prefiere el isogrupo? Puedo recibir del 0, pero ¿por qué prefiero el isogrupo? Para no desencadenar la respuesta inmune, ¿lo habíamos dicho? Claro, pero miren, en realidad cuando uno hace una transfusión, está transfundiendo glóbulos rojos. En el plasma hay, por ejemplo, si yo soy A, tengo anti-B. En general en las transfusiones no se transfunde sangre entera, se transfunden los glóbulos rojos, el plasma queda aparte, se hemoderiva se llama. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí.
¿Sí? Bien. Separo los glóbulos rojos del plasma, porque el plasma, ojo, porque el plasma tiene anti-B, ¿sí? Entonces, siempre se prefiere isogrupo, pero por ejemplo, una persona AB, ¿de quién puede recibir sangre? De A y de B, de A, B y de 0. Perfecto, pero los glóbulos rojos, ojo con el plasma, ¿sí? Ojo que esté bien desplasmatizado, porque en el plasma puede haber, si es A, anti-B, y esa persona es AB. Entonces, siempre se prefiere isogrupo. Estamos el mismo. Si no tengo, bueno, que los glóbulos rojos estén bien desplasmatizados, porque si tuviera plasma se arma la hecatombe. ¿Me alcanzo a explicar? Profe, ¿está diciendo que hay cuerpos circulantes? Por supuesto, yo soy A y tengo anti-B, y puedo donarle sangre a una persona que es AB, pero le puedo donar mis glóbulos, pero no mi plasma, porque en mi plasma hay anti-B. Está bien, yo pensé que los anticuerpos tenían cierto tiempo de duración y solamente si había una exposición a lo que se supone que iban a atacar. No, ¿No es porque así? estos son naturales y cae por tierra el tema de que sean agudos en la respuesta aguda, porque son naturales y son IgM y están siempre y son fríos. ¿Sí? Profe, y en el tema de las transfusiones ahora con el COVID, cómo se transfunden los anticuerpos, o sea, se transfunde el plasma. ¿No es más complicado el tema de la transfusión por el hecho de que por ahí uno forma distintos tipos de anticuerpos? No sé si está bien lo que yo digo. Tengo unas ganas de contarte, pero me parece que te voy a confundir. El plasma que se dona en este momento es plasma convaleciente, se llama. No cualquiera puede donar, tienen que tener no solamente anticuerpos, sino anticuerpos neutralizantes, que es otra prueba, que no es cantidad de anticuerpos, sino una prueba especial para ver si esos anticuerpos neutralizan. Es mucho lo que te estoy diciendo, es complejo. No, igual entiendo. Sí, pero no son los mismos, ni son IgG, son totales. No creo que, digamos, porque no son anticuerpos totales lo que yo te estoy diciendo, sino de que de la cantidad de anticuerpos hay algunos que son neutralizantes y no, y eso se mide por una prueba de neutralización, que no es la prueba habitual que nosotros hacemos en laboratorio de cantidad de anticuerpos, es otro tipo de prueba, que mide potencia, que no es lo mismo que cantidad de anticuerpos. Profe, Sí. ¿me puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, en el caso de para los que donan, digamos, plasma convaleciente, tiene que ser sí o sí el mismo isogrupo, o sea, no... Sí, tal cual. Perfecta pregunta, perfecta. Me encantó la conclusión que sacaste. Vos no podés, aunque sea plasma de convaleciente, pasarle un plasma de un grupo a un grupo B, porque ese grupo A, digamos, y dale autorreferencial, pero bueno, ¿qué grupo sos, Natalia? B positivo. B positivo, Natalia. Natalia tiene, en el plasma tiene anti-A naturalmente. ¿Tu plasma serviría para una persona grupo sanguíneo A? Sí, para el grupo sanguíneo A, sí. No, la haces torta. Ah. Porque vos tenés anticuerpos naturales anti-A. Si vos sos B, le podés pasar tu plasma a una persona que es B también. Vos no le podés... Sí, perdón, me confundí. Pensé que se refería a B. Está bien, Natalia, pero yo te digo, pero me comprendés lo que sucede, ¿no? Vos estás donando plasma por otros anticuerpos, pero ojo que tiene que ser isogrupo respetando las reglas de la donación de sangre o de plasma. ¿Y yo le podría donar a alguien, por ejemplo, AB? Vos AB. No, porque vos sos B, tenés anti-A. No, pero, bien, pero si yo a un grupo AB no le puedo donar. No plasma, sí, glóbulos rojos sí, plasma no. Perfecto, Bien. no sé quién habló por ahí abajo, pero lo dijo muy bien. ¿Pero por qué glóbulos rojos sí? Porque no tiene el anticuerpo que está circulando. Perfecto. El glóbulo rojo. Claro. Glóbulos rojos sí, porque yo te estoy donando, por ejemplo, glóbulos rojos B tuyos a una B, no pasa nada. Ahora, un plasma que tiene anti-B, no.
Los hago torta a los B que tengan los antígenos B. Ahí entendí, Antígenos gracias. Antígenos A, bien. Gracias, profe. No, de nada. Profe, una pregunta. ¿Los Sí. anticuerpos naturales se están produciendo, digamos, constantemente o cuándo se Sí. producirían? Sí, están todo el tiempo. No es que los tengo en un tiempo y después no, los tengo todo el tiempo. Entonces tira por tierra lo que me decías, lo de la respuesta aguda, ¿te acordás? Bien. Bueno, entonces dice, ello es debido a la presencia de regular de anticuerpos anti-A. Bien. Esto es como que aclara lo que estábamos hablando recién con el tema de las transfusiones, los trasplantes también, y lo que nos vino re bien ahora por la donación de plasma del COVID. Esto sería como un ejemplo que pasa si yo soy tipo A, ¿no? Entonces, si yo soy sangre tipo A, tengo anticuerpos naturales anti-B. Si soy sangre tipo B, tengo anticuerpos naturales anti-A. Si soy AB, no tengo anticuerpos naturales, pero si soy 0, tengo ambos anticuerpos naturales. Y el caso que planteaba recién la compañera, si soy, por ejemplo, B, y tengo en el plasma de la paciente que quería donar, con un plasma que tiene anti-B, los aglutina o produce una hemólisis. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces las preguntas. ¿Cuál es el fundamento fisiológico de las posibles reacciones hemolíticas post-transfuncionales? ¿Cuál es el fundamento fisiológico? Profe, la hemólisis se produciría solamente en el organismo, in vitro no podría ocurrir, ¿o sí? Sí, podría. Se ve como aglutinación o como hemólisis. ¿Porque son frías o calientes? Claro, por eso digo. No, porque igual se hacen incubaciones. En general lo que se ve son aglutinaciones. Pero sí se ve. Y dice, ¿cuáles son los principales mecanismos de destrucción de los glóbulos rojos en estas situaciones? Dijimos aglutinación o hemólisis. ¿Y qué sangre le puede transfundir a un individuo de grupo A? RH positivo. A ver, a un A positivo, ¿quién le puede transfundir? Otro A. A y 0. Un A, un 0, sí, y un RH-A negativo también. Ojo con la sensibilización, porque a veces el anti-D o el RH tiene posibilidades de ser débil. Entonces, ahí es por eso que hay personas que se sensibilizan. Los RH negativos, que encima no se consigue mucha sangre cero negativa, por eso. Una BRH negativo, ¿de quién puede recibir sangre? De un A, AB. B, sí, y 0. AB, 0, negativo, muy bien, siempre negativo. ¿Y el 0 negativo? ¿Solo de 0 negativo? Solo de 0 negativo, solo de 0 negativo. Bien. Profe, bueno, a mí me quedó la duda de una B, plasma de qué, o sea, de qué grupo debería recibir, o sea, plasma. ¿Cómo? ¿De qué grupo sanguíneo podría recibir plasma, digamos? ¿Una B? Sí. Y de otro AB. Claro. Que no tiene anticuerpos naturales. Claro. No, sí, una B. Y sí. Gracias. A ver, chicos, ¿se completó el cuadrito 2? Creo que no, jejeje. Jeje. A ver, ¿cuál sería el cuadrito 2? ¿Cuál sería el cuadrito 2, chicos? Ayúdenme. Es una diapositiva que mostró. A ver. No es el de las 2 horas, es otro. ¿Otro? El que A tiene ver. el número de las muestras, la tabla de resultados. ¿Cuál? El que es la tabla de resultados, que dice número de muestras, grupo factor de voluntario y eso. A ver. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a lo del COVID que me llamó la atención.
Si una persona que ya tuvo COVID, ¿no? Se recupera, genera, no sé, una memoria a nivel de todo lo que estamos hablando. Si esta persona se vuelve a contagiar de COVID, su cuerpo lo resiste de una manera diferente, pero en el sentido de que se recupera mejor, o en la manera en que actúa, que ha sido como muy loca para todo esto que está pasando, sería peor. En cuanto a la respuesta inmune. ¿Quién lo sabe? No lo sabemos. Lo estamos viendo. No lo sabemos. Estamos estudiando por qué hay reinfecciones. Todavía no lo sabemos. Todavía no sabemos bien por qué se produce la tormenta de citoquinas. No lo sabemos. ¿Por qué las anafilotoxinas y la interleuquina 2 sale sin control? La verdad es que, ¿por qué tenemos fenómenos endoteliales con una correlación con el sistema de la coagulación? No lo sabemos. Es decir, sabemos que es un sistema que es afibrinolítico, no que es procoagulante, pero no, tenemos más dudas que certezas. Lo importante es que ustedes, digamos, para mí el estímulo es poder comprender estos mecanismos a fondo para después poder ver de otra forma. Así como nosotros comenzamos viendo en un primer momento que la respuesta inmune en los años 50 era llave-cerradura, todo estaba pensado en que había una forma y el otro era un anticuerpo que parecía llave-cerradura. Ya sabemos que no. Después ya pasamos también por pensar que teníamos solo inmunoglobulina. Después estamos por la teoría clonal de los anticuerpos. Tenemos que ir abriendo horizontes para poder pensar qué es lo que está sucediendo. Entonces, es importante comprender la complejidad del sistema inmune estudiándolo en profundidad. ¿Sí? No lo sabemos. Lamentablemente, si lo supiéramos, la verdad que todavía gente no estaría muriendo. Gracias, profe. No, de nada. Profe, una pregunta antes de cambiar de cuadro. Cuando vimos recién lo del fundamento fisiológico de las posibles reacciones hemolíticas post-transfuncionales, quiere decir por el hecho de que al unirse el anticuerpo al antígeno correspondiente, ¿no? Se produce la hemólisis, por eso ese sería el fundamento fisiológico que produce la aglutinación la hemólisis. Sí, en realidad que el anticuerpo se una no va a producir la hemólisis. En realidad es otra cosa lo que va a producir la hemólisis. A ver, déjame mirar si lo puedo encontrar. No. En realidad lo que produce la hemólisis es una reacción porque el anticuerpo se llama que se une, pero está marcando para que esa célula sea retirada o para que sea atacada, por ejemplo, por el complemento. ¿Ustedes vieron la vía clásica, la vía alterna del complemento? Todavía no. No, ¿qué sería? ¿Porque lo opsoniza, entonces eso genera que haya una respuesta inmune innata? O sea, en realidad sí, natural. En realidad lo marca, se une, lo marca y vienen otras cosas como citotóxicos, anticuerpos citotóxicos o el complemento a terminar el trabajo. No es en sí mismo el anticuerpo el que revienta. Me explico, no es el anticuerpo es como un marcador, algo que se une específicamente y ese anticuerpo va a unir otras cosas que generan la muerte o la muerte de la célula, o que lo ataque el complemento, o que se desencadene un sistema procoagulante, todo inflamatorio. Es como un marcador el anticuerpo, pero en sí mismo no es, digamos, el anticuerpo el que produce el daño. Bien. ¿Sería como una opsonización por parte del anticuerpo? Sí, opsonización es una manera de decirlo. Es una de las formas, no es la única forma.
No sé qué Bien. pasa, no lo puedo encontrar, no lo puedo, no se los No puedo hay mostrar. problema. Pero lo que Gracias, es importante acá es mediado otro tipo de mecanismos de rotura de membrana, el complejo MAP, es decir, hay muchas otras cosas que causan digamos, está compartiendo pantalla. A ver, voy a probar, a ver si puedo, porque tenía a mano, re lindo era, pero no lo puedo mostrar. A ver si puedo. A ver. Compartir pantalla. ¿Cuál es esta? No sé ahí que se ve, pero... Se ve el cuadro, profe. Se ve el cuadro, sí. No puedo mostrarle lo que le quiero mostrar. Profe, Hey. igual ese cuadro no lo completamos. No, no lo completamos, por eso vamos a completarlo ahora. No se los puedo mostrar. Después, la próxima, por ahí, si hablo otra vez de inmune, les voy a mostrar cuál es. Son muchos mecanismos por los cuales se puede producir la hemólisis y la aglutinación. El anticuerpo en sí mismo lo que puede generar es una aglutinación, pero no un daño de la célula. La hemólisis viene por otro daño, por otro tipo de mecanismo. Bien, acá tenemos el grupo, determinación de grupos sanguíneos. Entonces, grupo y factor del voluntario. Por ejemplo, voluntaria número 1 era B positivo. ¿Quién era B positivo? Una compañera recién dijo que era B. Bueno, hipótesis de resultado. ¿Aglutina con qué? De acá tendríamos que poner, ¿con qué antisuero aglutina? Si es B positivo. Anti-B positivo. Con el anti-B. El resultado observado, aglutinación. El fundamento es que hay glóbulos rojos con antígeno B y al poner el antisuero anti-B se produce una aglutinación. ¿Sí? Grupo y factor del voluntario. Por ejemplo, un 0 positivo. Con el suero anti-A no aglutina, con el suero anti-B no aglutina y aglutina con el anti-D. ¿Sí? El resultado observado es no aglutina con el A, no aglutina con el B y aglutina con el C, con el D. El fundamento es que solamente aglutina con el anti-D porque tiene antígenos de D en superficie. Ese es el fundamento. Si tuviera, por ejemplo, alguien que me diga un grupo y factor B negativo, ¿cómo sería la hipótesis del resultado? ¿Cómo se vería el B negativo? No aglutina con A, aglutina con B. Sí. ¿Y era positivo o negativo? Negativo. Tampoco aglutina entonces con el D. Con el D. Y el fundamento es de antígeno B en superficie, por eso aglutina con el antisuero anti-B. ¿Se entiende cómo se llena este cuadro? Sí, profe. Bueno. Bien. ¿Habrá algún otro cuadro que quedó sin llenar? No, porque este es el del eritro y el segundo era el de los grupos sanguíneos. A ver el chat que me encanta. A ver. Sí. ¿Qué dice el chat? Puede ser positivo o negativo. Ah, ¿qué dijo en el B negativo del fundamento? Se me cortó. Y que sí, que tiene que haber glóbulos rojos con antígeno B, que, sí, ahora voy, que antígeno B que se une al anticuerpo anti-B y hay aglutinación. Y no aglutina con el anti-D.
El concepto de anticuerpos fríos es que se puede producir aglutinación incluso a temperatura ambiente, ¿sí? Por eso se llaman fríos. Hay algunos que necesitan calor. Por ejemplo, el anti-D muchas veces necesita que lo calentemos un poquito con la lámpara, ¿sí? Para poder ver el anti-D, sobre todo cuando hay D que no son tan claros, porque yo digo, fue un mosaico de antígenos D. El E, el G grande, el C chiquita, a veces es difícil de determinar, por eso esos no son fríos. Los anti-D no son fríos, los AB sí. A mí no me terminó de cerrar el fundamento fisiológico de la BCG, ¿lo podría repetir? Lo podría repetir. Compartir pantalla. Me encantó este cuadro cuando lo vi. A ver. ¿Por qué me encantó? Porque es bastante complejo, pero lo que me gustó es que todo esto que nosotros tenemos acá, que es la activación y la respuesta inmune combinada, sobre todo innata, ¿sí? Y la adquirida, porque también hay otras células que pueden secretar el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, en la inflamación, sobre todo de macrófagos de la inmunidad innata, ¿sí? Están los linfocitos T de la adquirida, pueden secretar toda esta cantidad de, se llaman citoquinas, que hacen que el hígado, al enterarse de que hay una inflamación extendida, pueda producir proteínas de fase aguda, sobre todo, digamos, cuantitativamente el fibrinógeno, que es el que más afecta al potencial Z de los eritrocitos, y produce un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Entonces yo con una prueba muy sencilla estoy viendo muchos fenómenos, ¿sí? Muchos fenómenos. Lo que estoy viendo es que sin dudas el hígado ha sido estimulado por las citoquinas para producir proteínas de fase aguda. El por qué no lo voy a tener con la eritrosedimentación, pero sí voy a poder ver una extensión, porque cuanto más alta es la eritrosedimentación, más grande es la inflamación. Es decir, que cuando yo tengo fenómenos, por ejemplo, tumorales o cánceres, las eritrosedimentaciones son muy altas. Estamos hablando de 50, 60. ¿Sí? Cuando tengo personas con COVID, estoy hablando de eritros arriba de 30, 40. Con unas líneas de fiebre llegás a 20 y pico, 30, pero no son tan altas. Los fenómenos, por ejemplo, tumorales, cánceres, mieloproliferativos, como es el mieloma múltiple, puede ser que aumente la eritro en 50, 60 milímetros por hora. A ver si se entendió. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Alguna consulta, alguna cuestión? ¿Tengan alguna duda? Todas, ojalá que tengan todas. Profe, yo no Sí. entendí muy bien lo de frío o caliente. Me perdí un poco en esa parte. Mira, no importaría tanto, pero porque es un tema más técnico, es a qué temperatura uno puede hacer la reacción. Entonces, hay algunos que se ven a temperatura ambiente y otros que hay que calentar a 37, temperatura del cuerpo, para poder ver la reacción, ¿sí? Es un tema más técnico. Dice, gracias, otra pregunta, ¿por qué una persona no puede recibir RH positivo cuando es RH negativo? ¿Por qué? A ver, ¿quién le puede contestar? ¿Por qué una persona, una pregunta de una compañera, ¿por qué una persona cuando es RH negativo no puede recibir de un RH positivo? ¿Por qué? ¿Alguien le puede contestar? Le vamos a contestar. ¿Por qué? Porque se sensibiliza. Quizás la primera vez no va a ser una reacción transfusional, pero va a conocer, esa persona, recuerden, va a conocer lo que es el antígeno D. Entonces, va a ser antigénico para ella y va a producir anticuerpos anti-D. Entonces, por eso no puede recibir, ¿sí? Por el anticuerpo D, claro, porque va a conocer, una persona RH negativa no tiene el antígeno D, y esos no eran naturales, ¿se acuerdan? Se generaban. Entonces, si a mí me pasan por primera vez
una transfusión, soy RH negativo y me pasan un RH positivo, por primera vez no voy a responder. Pero la segunda vez voy a tener una reacción transfusional que es gravísima, ¿sí? Bien, por ejemplo, la gente que es oncológica y tiene que recibir muchas transfusiones, hay que tener mucho cuidado si son RH negativos y bueno, hay muchas pruebas que se pueden hacer para prevenir. Bueno, y si pasa lo mismo con los RH positivos, solo son los negativos. No, con los negativos, porque si soy positivo, recibo positivo o negativo, no tengo problema. Bueno, les agradezco muchísimo la participación, fueron un amor, la verdad, muchísimas gracias. Y cualquier cosa me pueden escribir por PEDCO si necesitan algo. La verdad que hay muchísimo para hablar de inmune, pero por lo menos pudimos tener la primera aproximación. Gracias, profe. No, a ustedes, son amorosos, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chao, hasta luego. Gracias, chicos. Gracias. Chao. profe. Chao.